compañeros, compañeras, bienvenidos a el canal de La Pirinaica, un canal de periodismo independiente donde hablamos y tratamos de diferentes temas. En el programa de hoy, en el capítulo de hoy, hablaremos de historia, hablaremos de una fecha dramática que está en los corazones de todos los pueblos que formaban parte de la Unión Soviética y que a día de hoy está en los corazones de todos los bielorrusos. Hoy, día 22 de junio de 2026, se cumplen los 85 años del inicio de la Gran Guerra Patria, del inicio de la agresión fascista, de la barbarie que la humanidad ha conocido con el nombre del fascismo, el nazismo, contra todo un pueblo. Y de hecho, cuando empezó la Gran Guerra, en otros países europeos, la ocupación duró desde horas, días, semanas. Por ejemplo, tenemos el caso de Luxemburgo, que solamente los nazis necesitaron un solo día para poder ocupar Luxemburgo, o por ejemplo otros países como Bélgica o Holanda o Polonia o incluso Grecia tardaron menos de un mes en ocupar esos territorios. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una fortaleza, hoy quiero hablarles de la fortaleza de Brest, fortaleza heroica, donde el Ejército Rojo, aquel día 22 de junio a la madrugada, enfrentó el embate del invasor fascista. Y lo enfrentó de tal manera, pues Brest era la frontera más occidental de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y precisamente Brest, que actualmente forma parte de la República de Belarus, recibió el primer golpe. Y los planificadores de ese ataque, los militares nazis, estaban planeando que ese ataque durara máximo unos 15 minutos. Se pretendía un ataque relámpago en un momento donde la guarnición que defendía esa fortaleza debía estar dormida o bueno, pues no estar alerta, y entonces poder asestar el golpe, forzar una rendición de los soldados que allí se encontraban y poder avanzar. Y de hecho para ese objetivo se concentraron dos divisiones nazis, o sea, sobre unos 20.000 hombres. En la fortaleza había sobre un poco más de unos 9.000 soldados, además de unos miles de guardias fronteras del Ejército Rojo. Y todo lo contrario, no se logró ese objetivo de apoderarse de la fortaleza, no ya en 15 minutos, sino en prácticamente la totalidad de un mes. O sea, durante un mes el Ejército Rojo estuvo luchando con uñas y dientes, sin contar apenas con suministros, sin contar apenas con agua, con comida, con municiones. Estuvo soportando el embate de un ejército de la Wehrmacht que era victorioso, que había logrado victorias por toda Europa, y una pequeña fortaleza estuvo resistiendo tanto. Y de hecho se hicieron muchas preguntas, hasta el punto de que el mismo dictador Hitler o Mussolini visitaron la fortaleza de Brest cuando ya pudieron destruir esa resistencia, ¿no? Para preguntarse qué es lo que había pasado, cuál era el planteamiento, que no era, puede ser un planteamiento erróneo, que no era posible en 15 minutos poder lograr ese éxito. Y se dieron cuenta de que el planteamiento era correcto y que la cuestión, el problema principal que se encontraron era la valentía, el heroísmo de los soldados soviéticos en defender su patria. Y de hecho llama mucho la atención de que este hecho histórico prácticamente no se conoce. Se conoce, por ejemplo, el desembarco de Normandía de los americanos, se conoce Pearl Harbor, se conoce otros acontecimientos, pero la fortaleza de Brest prácticamente pasa inadvertida, no es una batalla conocida.
pero es necesario darla a conocer, es necesario hablar de ello, porque gracias a la resistencia en la fortaleza de Brest se consiguió ralentizar al enemigo, se consiguió ganar tiempo, que era lo que necesitaba en aquel entonces el pueblo, el Estado y el ejército soviético. Y fue gracias a esa fortaleza de Brest, a ese heroísmo, a esa abnegación, que posteriormente se consiguió pues poder enfrentar, frenar al ejército nazi y posteriormente poder derrotarlo. Y llama mucho la atención que los nazis pusieran tanto empeño, porque ellos no podían entender cómo podía ser que el ejército rojo resistiera tanto tiempo. Se habían quedado sin municiones, se habían quedado prácticamente sin agua. Estaban rodeados de agua, la fortaleza de Brest estaba rodeada, pero los fascistas estaban al otro lado del río, no esperando, y muchas veces disparaban contra los soldados que con los cascos, con tazas, con diferentes utensilios intentaban recoger esa agua, y muchas veces los soldados soviéticos perdían la vida por intentar conseguir esa agua tan preciada. O sea, para que nos hagamos una idea de las condiciones que se vieron forzados a luchar esos defensores. En el mismo tiempo, como hablábamos, ¿no?, países que se rendían, países enteros se rendían en horas, en días, en semanas. Y aquí tenemos el caso de una fortaleza que tuvieron que bombardearla, tuvieron que atacarla con todas sus fuerzas, tuvieron incluso que utilizar a las familias de los defensores de la fortaleza de Brest como escudos humanos. O sea, los nazis pudieron coger rehenes, ¿no?, utilizarlos como escudos humanos para intentar hacerse paso y poder, al fin y al cabo, tener éxito en su batalla contra el ejército rojo. Y posteriormente utilizaron perros, lanzallamas, utilizaron todo lo que podían y tenían a su alcance, utilizaban todas las armas que tenían. Los soviéticos en ese plano estaban pues prácticamente sin municiones, prácticamente no contaban con blindados, tenían muy poca cosa, no contaban con aviación. Contaban con muy poca cosa, pero contaban con la convicción de que estaban luchando por no volver al pasado, por no volver a un momento de esclavitud, por defender las conquistas sociales que se habían generado y se habían logrado gracias al poder soviético. Y por eso es que luchaban. Y de hecho, uno de los últimos defensores de la fortaleza de Brest, y por lo que sabemos a día de hoy, de que esa resistencia duró prácticamente más de un mes, es por el escrito, por el grabado que dejó pues un soldado soviético con su bayoneta del fusil, grabó en la piedra: me muero pero no me rindo, adiós patria. Ese es el mensaje, un pueblo que es capaz de morirse pero no de rendirse, un pueblo que renace de las cenizas. Y es necesario recoger ese legado, porque mientras recordemos la historia, mientras recordemos a aquellos que dieron su vida por lograr un mundo sin fascismo, por lograr un mundo de justicia social, mientras nosotros conservemos esta memoria, todas esas personas no dieron su vida en vano. Hoy, cuando el imperialismo internacional arrecia su lucha por reescribir la memoria histórica, por cambiar la realidad de los pueblos, cuando se nos vende que agresores y agredidos son lo mismo, cuando se nos dice que el ejército rojo está a la misma altura que el ejército fascista alemán, cuando se nos habla de, de una supuesta maldad del ejército rojo, de una supuesta tergiversación de la historia se está realizando por toda Europa, ¿no? En ese sentido, cuando se están destruyendo los monumentos a los libertadores, cuando se están destruyendo incluso los memoriales que están en las fosas comunes dedicadas a las tumbas de los soldados desconocidos en los países europeos, cuando vemos
todas esas acciones que se están haciendo, al mismo tiempo que están haciendo estas acciones, porque ya no quedan prácticamente veteranos de la Gran Guerra Patria, ya no quedan esos supervivientes, esos testigos heroicos que lucharon, que dieron su vida. Es necesario que nosotros, las nuevas generaciones, demos un paso al frente y mostremos la realidad y recordemos la historia, porque si no recordamos la historia estamos condenados a repetirla. Y es necesario decirlo bien alto y claro: el día 22 de junio es un día de memoria y de dolor para todos los pueblos del mundo, no solamente de los pueblos de la Unión Soviética, pero sí en especial de la Unión Soviética. Es un día de memoria y de dolor, porque tras la agresión fascista de 1941, aquel día 22 de junio, más de 25 millones de personas, que se dice pronto, perdieron la vida. Y es por eso que es necesario recordar, y esa fecha, y recordar los defensores de la fortaleza de Brest, que dieron su vida, no solamente por ellos, dieron su vida por las futuras generaciones de soviéticos, de bielorrusos, de europeos. Y es necesario recoger este testigo y que perdure por la historia, porque al final todos los que dieron su vida, como decíamos antes, si no se les reconoce, si no se les recuerda, es posible que se olvide lo que hicieron, y es necesario recordarlo. Y si gracias a este vídeo pudimos ampliar un poco los conocimientos sobre esta fecha y sobre la fortaleza de Brest, ese es nuestro cometido. Denle un like, compártanlo con los compañeros, amigos y familiares que pueda ser de interés, y por favor ayúdennos, suscríbanse y comenten, que no cuesta nada. Manténganse en el canal, les seguiremos informando, les seguiremos preparando nuevos contenidos que serán de su interés. Reciban un cordial saludo y muchas gracias por seguirme hasta aquí.